Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema cómo escribir el planteamiento del problema y objetivos de la tesis. Este tema es la continuidad de la videoconferencia inmediata anterior que abordó el tema cómo escribir la introducción, antecedentes y justificación. Ambos temas son muy importantes dado que tiene que ver con formato, técnica y contenido para escribir cada uno de los capítulos que constituyen la tesis de grado para el grado de maestría o para el grado de doctorado. Este es un tema muy controversial, es obvio. Es evidente que depende de la normativa de posgrado de cada universidad en la cual establezca los límites y contenido que debería de tener cada uno de los capítulos. Por lo tanto, en esta mañana vamos a referirnos a los contenidos que debería tener como posible contenido, como recomendaciones estándares, qué sería lo deseable, cómo se debería de hacer, pero en el entendido de que hay muchas variantes que va a depender fundamentalmente de la normativa de cada universidad. Y aún más, dentro de una universidad pueden haber normativas particulares para diferentes programas de posgrado, tanto de maestría como de doctorado. Y aún en las especialidades pueden haber particularidades también, de manera que no pretendemos que lo que digamos aquí sea lo único y válido que se pueda hablar de este tema. Simplemente vamos a dar algunos estándares bastante comunes, muy reconocidos, acerca de cómo elaborar cada uno de los capítulos de la tesis. El tema básicamente es formato, técnica y contenido de cada capítulo. Pasamos al cuarto capítulo, el capítulo de planteamiento del problema. Igualmente, este capítulo es sumamente controversial porque tiene que ver fundamentalmente con los paradigmas, enfoques y métodos de investigación que se vayan a aplicar en una tesis. Desde la perspectiva del modelo I+D+I se promueve el paradigma sociocrítico que fundamenta la aplicación del enfoque mixto de la investigación científica y que eso fundamenta la integración sistémica de los métodos cuali y cuantitativo de investigación. Basado en estas premisas, el capítulo 4, que se llama Planteamiento del problema, se plantea que su estructura son 4 acápites. 4.1, caracterización del problema. 4.2, delimitación del problema. 4.3, formulación del problema. Y 4.4, sistematización del problema. Y esos 4 ítems constituyen un solo capítulo que se llama planteamiento del problema. Pero cada uno de esos 4 ítems tiene diferente formato y contenido técnico. Por ejemplo, la caracterización y la delimitación, que son el 4.1 y el 4.2, su formato es en prosa. Es decir, lo que se va a escribir es un párrafo o 2 o 3 párrafos o una página, pero en párrafo. Así se escribe la caracterización y la delimitación, donde la caracterización se refiere al problema objeto de investigación, pero en términos de contexto global. Y el 4.2 se refiere al mismo problema de investigación, pero en términos del contexto particular al que se refiere el estudio. Por ejemplo, si son pacientes de un hospital determinado, de una patología en un hospital determinado, pues va a hablar del servicio médico
de ese hospital que atiende esa patología. Esa sería su delimitación, hablar de eso. Pero ¿cómo va a hablar el 4.1 y el 4.2? La caracterización y la delimitación en forma de prosa. Son párrafos. ¿Cuántos? Los que sean necesarios para que le dé el contenido correcto a la caracterización, a la delimitación. El tercer ítem del capítulo 4, que se llama formulación del problema, tiene un formato muy diferente. ¿Cómo se escribe? No se escribe en prosa. Se escribe con un interrogante, con una sola interrogante que debe ser de carácter global. Una única pregunta que englobe el problema objeto de investigación. Y obviamente es un poco complejo sintetizarlo todo en una sola pregunta, pero ese es el arte de desarrollar bien el formato contenido que debe llevar la formulación del problema. Hacer una sola pregunta. Y terminamos el capítulo del planteamiento del problema con el ítem 4. El 4.4 se llama sistematización del problema. ¿Cuál es el formato? Hacer interrogante. Se formulan diferentes preguntas que se derivan de la pregunta principal. Es decir, la formulación del problema, que es una sola pregunta, se desagrega en varias preguntas que constituyen la sistematización del problema. ¿Cuántas preguntas deben haber en la sistematización del problema? Esa no es la pregunta pertinente. No es cuántas preguntas deben haber en la sistematización, sino cuáles son las necesarias para resolver ese problema. Así que la sistematización del problema puede tener 2 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas, y en general recomendamos no exagerar el número de preguntas en la sistematización del problema para no crearnos conflicto luego con la extensión del trabajo y las posibilidades de que el trabajo de investigación pueda dar resultados con calidad y pertinencia, que tengan la capacidad de resolver el problema objeto de investigación. Entonces la sistematización podrían ser 3 o 4 preguntas, pero su formato es en pregunta. Su contenido técnico se deriva de la pregunta principal, que es la formulación. Así cerramos el capítulo 4. Vamos a hablar un poco del capítulo 5, que se llama objetivos. En general tiene un acápite de objetivo general y un acápite de objetivos específicos. Los objetivos marcan el nivel de compromiso que adquiere el investigador o investigadora para resolver el problema objeto de investigación. En principio, un objetivo se formula iniciando con un verbo en infinitivo, de ar, or, er, ir. En principio, así se inicia un objetivo, sea general o sea específico. Y como su nombre lo dice, si el objetivo es general, debería de utilizar un verbo lo más general posible. Y si se refiere a los verbos específicos, a los objetivos específicos, debería utilizar objetivos específicos, lo más particular posible. También este es un tema muy controversial porque existen muchos verbos que se prestan a utilizarlo en ambos niveles. Y también que existen verbos que tienen cierta ambigüedad, que pueden hacer mucho y pueden no hacer mucho, no decir mucho. Por ejemplo, analizar es un verbo bastante global que se utiliza mucho en los objetivos generales. Pero otros dicen que no se debe utilizar porque analizar se refiere a los análisis estadísticos. Eso realmente no es coherente con todo lo que es el análisis cuantitativo, porque analizar no solamente es la parte estadística, también analizar es utilizar métodos y técnicas cualitativas para llegar a argumentos válidos, no prueba de hipótesis estadística. Entonces el verbo analizar tiene una connotación cualitativa, pero analizar también tiene una connotación cuantitativa. Y se puede utilizar en los dos sentidos. Hay que explicar bien en qué sentido estamos utilizando el verbo analizar, pero es válido utilizar este verbo. Parece ser más recomendable utilizarlo como un verbo general. Los verbos específicos hay que tener una gama diferente de posibilidades, porque esos verbos deben resolver
la pregunta de sistematización. En general, los objetivos específicos corresponden uno a uno con la pregunta de sistematización. En casos muy excepcionales pueden haber más objetivos específicos de una misma pregunta de sistematización. Pero la norma en metodología de investigación científica para garantizar la coherencia metodológica es que por cada pregunta de sistematización se construye un objetivo específico. Y eso es, desde el punto de vista práctico, bastante sencillo. Las preguntas le quita el interrogante y le pone un verbo. Esa es la mecánica. No es tan simple como un acto mecánico de quitar el interrogante. ¿Cuáles son las características de algo? Quitar eso y describir las características. También se puede poner analizar las características. También se puede poner correlacionar las características. También se puede poner valorar las características. Es decir, no es tan mecánico, no es un proceso mecánico de quitar la interrogante de la pregunta de sistematización y poner el verbo en infinitivo, porque hay muchos verbos. La regla de oro es la coherencia metodológica. Garantice que por cada pregunta de sistematización construya un objetivo específico. ¿Cómo lo escribimos? ¿Cómo lo escribimos? Depende de la estrategia metodológica con que fueron diseñados los objetivos específicos. De eso depende fundamentalmente. Siempre iniciar con un objetivo específico descriptivo, pasar al siguiente nivel, que es llegar a un objetivo correlacional, pasar al siguiente nivel de profundidad de conocimiento, que es pasar a los estudios analíticos o explicativos y, de ser posible, pasar al último nivel de profundidad de conocimiento, que es los estudios predictivos. De esta forma, si yo sigo esta estrategia metodológica de los objetivos específicos, entonces es más sencillo saber cuáles son los verbos que se van a utilizar en el objetivo específico descriptivo. Muy fácil: describir, caracterizar, estudiar, valorar. Todo eso es descriptivo, no hay ningún problema. El segundo nivel del objetivo específico, que es de correlacional, es bastante sencillo, porque hay muchos verbos que establecen correlación, empezando por el mismo verbo correlacionar factores. Ya dice claramente que es un objetivo de correlación. También hay otras formas de establecer eso: determinar las relaciones existentes entre los factores tales y tales. Eso abre una gama de relaciones que pueden ser de correlación o incluso pueden ser de causa-efecto. Pero esa es una manera también de escribir las correlaciones. Si pasamos al tercer nivel, que son los estudios analíticos o explicativos, los verbos que son más típicos de los estudios analíticos o explicativos, evidentemente que puede ser explicar algo, se refiere a causa-efecto. Que puede ser examinar algo, se refiere al detalle de causa-efecto. Que puede decir determinar el efecto de los factores tales y tales sobre los factores tales y tales. Eso es una relación de causa-efecto. Y la forma más sencilla y más genérica es establecer las relaciones de causalidad entre los factores tales y tales. Y luego el nivel de mayor profundidad de conocimiento, que es el nivel predictivo, tiene verbos específicos para la predicción. Establecer el patrón de comportamiento de los factores tales y tales, tales. Definir la tendencia de respuesta de tal y tal y tal factor. Es decir, si nosotros elaboramos o escribimos los objetivos específicos siguiendo una estrategia metodológica como lo establece el modelo IDI, el paradigma sociocrítico, el enfoque mixto y la interacción sistémica cual y cuantitativo, entonces no hay mucho problema con el uso de los verbos, porque ellos están bastante bien definidos para lo descriptivo, para los estudios correlacionales, para los estudios analíticos, para los estudios predictivos, están bastante bien definidos. Y aún así hay una diversidad de verbos
posibles que se pueden utilizar. Lo único que hay que garantizar en esto es el nivel de complejidad. Los verbos más globales se van al objetivo general y los verbos más particulares van a los objetivos específicos. De esta manera estamos garantizando la coherencia metodológica entre el planteamiento del problema y la formulación de objetivos en la forma de redactar, en el formato técnica y contenido de cómo escribir el capítulo de problemas y cómo escribir el capítulo 5 de objetivos de investigación. Muchas gracias. Saludos.